Algunos de los enseñanzas anteriores, en los sermones que hemos predicado, hemos visto aspectos muy sensibles de la cristología de Pablo, es decir, la manera en que el apóstol entendía asuntos de fe tan relevantes como la encarnación y la muerte de Cristo, como asimismo su resurrección, ascensión y glorificación. No olvidemos ni por un segundo, hermanos, que el gran protagonista de la historia de la salvación es Cristo. Fuera de Él no hay redención. Fuera de Él no hay posibilidad alguna de hallar paz y perdón delante de Dios. Aun cuando muchos salvadores han querido auxiliar a Cristo, nosotros por la Escritura sabemos que no hay ninguno bajo el cielo que pueda asegurarnos la vida eterna de la forma en que Cristo lo hace. Ya hemos observado en la lectura de esta epístola que Pablo no se reserva elogios para la comunidad de creyentes de Filipo. Su trato respecto de ellos es amable, muy cordial y de claro reconocimiento de las virtudes que tienen como iglesia. Comienza el verso 12 con esta observación. De modo que, amados míos, así como habéis obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo reconoce la virtud de la obediencia de ellos, exalta esta cualidad tan importante y necesaria en la vida de la iglesia. No es una obediencia reflexiva, es una obediencia crítica que es capaz de distinguir ciertamente la verdad del error. Siempre han obedecido, independiente de que la figura de Pablo estuviera entre ellos. Y esto, hermanos, nos pone en relieve un aspecto muy importante, una cualidad sobresaliente que tenía la comunidad de los filipenses. Toda vez que nosotros nos sujetamos a las autoridades de la iglesia, sin lugar a dudas, nos estamos sujetando a Cristo. La obediencia es un deber supremo del creyente respecto de Dios. Esto se desprende que la disciplina de la iglesia sea ejercida sin vacilación alguna. La obediencia es conformidad a los mandatos de Dios, sin cuestionamiento alguno. Ojo, no estoy promoviendo una conducta sectaria que castigue a aquellos que no están alineados dentro del pensamiento del pastor. No, estoy señalando que una buena exégesis, una hermenéutica saludable de la Escritura nos permite entender que la Biblia plantea el tema de la disciplina de forma relevante. Lo vamos a ver en algún momento con mayor detención. No es ahora el momento de detenernos en ese análisis. Lo cierto es que Cristo se sometió a la voluntad del Padre sin cuestionamiento alguno. Esto es un ejemplo formidable para nosotros. Padre, rogaba a Cristo en el Getsemaní. Si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad. Ahora, la obediencia, hermanos, hermanas, no implica atribuirles infalibilidad a los pastores ni autoridad alguna. La obediencia debe tener una dosis importante de racionalidad. De lo contrario, estaríamos actuando como una secta que mira al líder como la suma de las virtudes. Ejemplos como estos tenemos hoy día de forma abundante. En el movimiento profético y apostólico es muy dado que a los pastores ya no se les diga pastores, sino que se les diga papá, y ellos se refieren a la iglesia como mis hijos, enseñoreados completamente de algo en los cuales Cristo ni la Escritura le ha dado potestad alguna. Pero volvamos. Mire con atención esta parte del verso 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. Ahora, estar ocupado en la salvación es muy distinto a estar ocupado para lograr la salvación. Hay una extensión cualitativa importante que afecta cuestiones del orden soteriológico, es decir, relativas a la salvación, que son vitales de entender. Pueden ocuparse en la salvación únicamente aquellos a quienes ya les ha sido concedido esta dádiva, según nos revela Efesios 2, 8 al 10. El hombre jamás podrá obtenerla, la salvación, por medio de su propio esfuerzo. La salvación es por fe y no por obras, y es un don de Dios, es un regalo incondicional que nos ha hecho el Señor. La salvación es por gracia, fundada, hermanos, en los méritos de Cristo. Él y solo Él posibilita que usted y yo estuviésemos obteniendo este excelso beneficio.
Ocuparse de la salvación no significa trabajar para ser salvos. No cometamos este error garrafal de interpretación. Lo que Pablo hace mediante esta aseveración es exhortar a vivir la fe, de modo que quienes no conocen a Cristo sean atraídos por la conducta piadosa y afable y santa, por cierto, de quienes decimos amar a Dios. Cito Hebreos 2 del 1 al 3 para poner mayor énfasis en lo que estoy señalando. Y dice la Escritura en este texto: por lo tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El verso 13, volvemos al texto, señala el apóstol Pablo: porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Este versículo puede eventualmente presentar ciertas dificultades respecto de su interpretación. Nos puede hacer ver como una suerte de autómatas que andamos reflexivamente manejados por un poder superior, arbitrario y voluntarioso. Es verdad. Es decir, el querer como el hacer lo pone Dios, es decir, nos guía de forma infalible según sus propios propósitos, de tal suerte que todas las situaciones que nosotros vivamos son para nuestro consuelo, nuestro crecimiento, nuestra maduración, pero también para su gloria eterna. Nada de lo que señalé hace un momento, es decir, que cuando Pablo dice que Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad, insisto, no es que nosotros nos conduzcamos como autómatas irreflexivos, guiados por este poder superior, arbitrario y voluntarioso. No, nada de eso se corresponde con el sentido de este bello pasaje. Pablo está señalando que Dios nos da las herramientas, las capacidades y los recursos para que nosotros podamos o estemos capacitados para cumplir con su voluntad. Mire qué hermoso, es decir, Dios nos demanda que cumplamos lo que por Él está establecido, pero no nos abandona en ese propósito. Él nos alienta, nos corrige, nos da sabiduría para que podamos estar a la altura de sus requerimientos. Dios no es un Dios arbitrario que nos deja la vera del camino para que nosotros nos guiemos según nuestros propios criterios. Por el contrario, nos ha establecido la palabra de tal suerte que tengamos esta como guía infalible. Hermanos, en esta batalla no estamos solos. Él camina a nuestro lado, alentándonos cuando estamos caídos. Nos da ánimo cuando las pruebas que Él mismo nos impone se vuelven gravosas y pesadas. Quizás hoy día tú estés experimentando algún cansancio. Recuerdo unas frases dichas por el teólogo escocés del siglo XVII, Henry Scougal. Él señala, abro comillas de la cita: atención, sobre qué cimientos seguros está construida la felicidad de una persona cuya alma está poseída con amor divino, cuya voluntad es transformada hacia la voluntad de Dios y cuyo mayor deseo es complacer a su Hacedor. Oh, la paz, el descanso, la satisfacción que implica semejante estado de la mente. Cierro comillas de la cita. Hermanos, nuestra voluntad se va conformando a la voluntad de Dios. A veces este es un proceso doloroso. Cada martillazo que da el escultor, por duro que sea, es para darle preciosura a su obra. Dios de la misma manera va esculpiendo el carácter de Cristo dentro nuestro, y eso a veces nos hace llorar, nos quebranta, nos produce angustia. Pues vemos lo que somos y cuán lejos estamos, a veces del propósito divino, del molde que Dios ha establecido. Pero, insisto, en esta lucha, en este camino, no caminamos solos. Esta pelea no la damos solos. No estamos solos en la trinchera, hermano querido, enfrentando las vicisitudes de la vida y enfrentándonos a nosotros mismos, nuestro pecado, nuestra carnalidad. Voy al verso 14 y 15. Hacedlo todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual vosotros resplandeceréis o resplandecéis como luminares en el mundo. Este verso 14 es un llamado de atención a evitar la murmuración y la contienda. Es decir, en todos los actos de nuestra vida no deben primar mis intereses personales, sino los de la comunidad de Cristo.
Si hay necesidad de ayudar, si hay enfermedades, si hay que orar por alguien, en fin, estar para quienes nos necesitan, pues Cristo ha sido nuestro ejemplo en todo. Se hizo pobre por nosotros, renunció a su gloria por darnos a nosotros un lugar en la mesa celestial. Hermanos, hacerlo todo sin murmuraciones y contiendas. La murmuración es un enemigo enconado dentro de la iglesia. Un murmurador tiene un corazón perverso que busca dañar la sana convivencia de cualquier grupo humano y más aún dentro de la iglesia. Hemos visto cómo los cimientos de muchas congregaciones han sido carcomidas cuando hay un grupo de murmuradores que no solo cuestionan al pastor, sino que cuestionan a los líderes de la iglesia, cuestionan lo que se hace en la iglesia. En la iglesia misma nunca hay conformidad respecto de lo que se hace, pero son incapaces de hacer aporte alguno. Hacerlo todo sin murmuraciones y contiendas. Esto debería ser la guía de nuestra conducta como creyentes en la iglesia donde nosotros participamos. Permítame decirle que cuando alguien habla de otro sin estar cierto de lo que habla puede causar severos daños. Una vez que inicia el recorrido de la falsa información, será difícil pararlo. Un rumor es como un auto sin frenos bajando a gran velocidad, como una bola de nieve que crece y crece tomando una fuerza increíble y destruyendo todo a su paso. El contenido va aumentando y el número de personas implicadas es cada vez mayor hasta que llega un punto en que la comunidad, el sentido de comunidad, la armonía, la paz de la iglesia se ve seriamente dañado cuando estos murmuradores se han levantado en contra de la santidad de la iglesia. La indignación de Dios y su molestia por la murmuración provoca reacciones diversas contra el ofensor, mayormente cuando se daña el testimonio de un creyente justo que nada tiene que ver con lo que se dice sobre él. Hermanos, Dios garantiza que habrá castigo para el ofensor. El Señor, créame, no se quedará de brazos cruzados. Él no es indiferente ante la injusticia de los murmuradores, quienes deliberadamente levantan falso testimonio contra otro creyente. Recordemos lo que decía Proverbios 19:9. El falso testigo no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras dice que perecerá. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras perecerá. Eso es lo que nos dice, ¿cierto? El texto. El testigo falso no quedará impune y el que respira mentiras perecerá. Todo debe hacerse sin murmuraciones y contiendas. El orden que tiene la palabra de este verso en griego puntualiza todas las actividades que el creyente realiza. El tiempo presente, el verbo hacer, indica que esta recomendación debe practicarse en forma continua. Murmuraciones es la traducción de una palabra que refleja una actitud errónea, la cual se manifiesta al quejarse de continuo. Aquellos que permanentemente están en ese estado quejumbroso. Puede ser que el apóstol haya tenido en mente la conducta de los israelitas cuando murmuraban con frecuencia contra Moisés y después contra Dios. Por eso que el verso 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual vosotros resplandecéis como luminares en el mundo. La palabra irreprensibles, me detengo en el griego original. Amentoi significa irreprochable. Esto quiere decir que no quiere decir que fueran perfectos, sin pecado. Lo que aquí se debe tener en consideración es el testimonio de la iglesia como un todo. Todo creyente ha sido llamado a demostrar en su vida cotidiana la salvación de Dios y de cómo esta salvación ha obrado en él. Que crezca, que progrese en madurez espiritual. Respecto a este mismo verso que estamos analizando, el verso 14. Los santos deben vivir de tal modo que los inconversos no puedan señalarlos y acusarlos con razón alguna. Sencillo, dice el texto de la traducción de la palabra akeraoi, palabra que se usaba para referirse al vino, que no se mezclaba con agua, o al metal que no se debilitaba de ningún modo. Jesús también usó estas palabras cuando dijo a los 12 que fueran sencillos como palomas, Mateo 10:16. Los filipenses, sin lugar a dudas, vivían en medio de una generación maligna y perversa, un mundo que se había olvidado de Dios y que corre ciertamente despavorido
rumbo a su propio precipicio. De la misma forma, el texto señala dos palabras, maligna y perversa, describe en definitiva lo que el mundo es sin Cristo. Los seguidores de Cristo viven en un mundo que se ha desviado del camino recto del Señor y ha llegado a ser un mundo moral y espiritualmente torcido. Pero los cristianos deben ser diferentes, debemos actuar de forma diferente, cualitativamente en forma distinta. Nuestra conducta debe ser una conducta sin tacha. Nadie tiene que usarnos a nosotros como denominador común cuando tenemos una caída y perdemos la luz con la que debemos brillar ante el mundo. Y a través de eso, la iglesia sea acusada de impía por causa de nosotros. Mientras los cristianos vivan puros y sin mancha, resplandecerán como lumbreras, como astros en el mundo de oscuridad. La pregunta ante ustedes pertinente, más aún ante su conciencia y la mía, desde luego: ¿cómo nos estamos conduciendo nosotros respecto al mundo? ¿Estamos dando un testimonio que prestigia a la iglesia en nuestras acciones y palabras? ¿Demostramos que somos distintos y que nuestro sistema de valores es superior al del mundo sin Dios? Hermanos, nosotros como creyentes debemos ser portadores de luz. Debemos hacer que la luz del Evangelio brille para que los que aún permanecen en las tinieblas de la ignorancia espiritual y de la incredulidad puedan venir a Cristo por el testimonio nuestro. Qué lástima que nosotros los creyentes con tanta frecuencia caminemos en las tinieblas de este mundo, en vez de ser luz que brille en medio de la oscuridad. Vuelvo al texto que estamos leyendo hoy día, para reforzar las verdades que espero que su corazón pueda retener. Filipenses 2, del 12 al 16. De modo que, amados míos, así como habéis obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para cumplir su buena voluntad. Hacedlo todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual vosotros resplandecéis como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida. Así yo podré gloriarme en el día de Cristo, de que no he corrido ni he trabajado en vano. Para ir concluyendo esta enseñanza hoy día de Filipenses 2, del 12 al 16, deseo hacer un resumen de aquellas cosas en que debemos poner atención respecto de lo que nos señala el Señor en la palabra que hemos expuesto hoy. Número 1, ocuparnos en nuestra salvación con reverencia, no que vayamos a perderla o que vayamos a trabajar para mantenerla, de ninguna manera, sino más bien de ser testigos fieles con nuestras vidas y acciones de esta hermosa e inmerecida salvación. Para que cumplamos la voluntad de Dios, Dios mismo nos ayuda mediante su gracia. Nuestros progresos en la fe son la suma de nuestro esfuerzo y desde luego, hermanos, el auxilio del Espíritu Santo. Evitar la murmuración en todos los contextos de nuestra vida y alejarnos sobre todo de las contiendas estériles que de pronto el mundo se querella. Evitar la murmuración en todos los contextos de nuestra vida y alejarnos, ¿cierto?, de todo aquello que nos daña y daña el prestigio de la iglesia. Debemos vivir a la altura del Evangelio de Cristo, irreprensibles, que nadie nos apunte con el dedo. Honrar a Dios siendo buenos esposos y esposas, buenos padres, buenas madres, buenos hermanos, buenos compañeros de trabajo. Y que finalmente, hermanos amados, sea glorificado el Señor. No nos olvidemos que somos ciudadanos del cielo y que nuestra vida está en las manos del Dios eterno. El Señor les bendiga y les guarde cada día.